invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Son las 4 de la mañana aquí en Alemania y estoy muy feliz y estoy muy contento de estar despierto para poderles decir a todos mis amigos de México las últimas novedades sobre lo que pasa acá en Europa. Michael, well, you are Dracula, and everybody knows that. Then it's not so difficult for you to be awake. But let's talk about that, the news. What is happening now in Europe? What has happened with the prophecies, with Fatima? It seems that this is becoming real now after what we heard in Nigeria, it's really frightening, probably the Holy War. Le estoy diciendo, bueno, que finalmente él es el conocido en el Conde Drácula, que no debe ser tan difícil para él estar despierto, pero yendo a las novedades que hay de nuevo, que tiene especialmente con las profecías, la de Fátima, y sobre todo cuando vemos que allá en África, en Nigeria, pues realmente está ocurriendo ya lo que se ha llamado la Guerra Santa. Please, go ahead, Michael, with short answers, please. It is indeed very troublesome for us in Europe what is going on right now. Ha sido muy difícil para nosotros la situación que está viviéndose a partir de los acontecimientos recientes. And just a couple of hours ago I had a telephone conversation with a friend of mine who is working in the Vatican. Y ahora tuve una conversación con un amigo mío que trabaja en el Vaticano. And the Vatican, the Holy See at the moment is under highest alert because they are afraid that indeed the third Fatima might come true. Y de hecho ellos tienen miedo, están temerosos de que el tercer secreto de Fátima pueda convertirse en realidad. Creen que existe un alto riesgo de que esto ocurra. The airspace over the Vatican is completely closed now for any civil aviation. El área de lo que es el Vaticano está incluso cerrada para lo que es la aviación civil, todo el espacio aéreo. They stationed about 200 members of the Italian secret police on the Peter Square, especially during the open air services and the audiences of the Holy Father, to control what is going on. De hecho, se han incluso, y esto también yo lo leí, se han apostado agentes secretos, no solamente italianos, sino de otras policías secretas, disfrazados de sacerdotes, precisamente para proteger esta integridad, sobre todo en los momentos en los cuales hay más afluencia de personas, como en las santas audiencias y en las audiencias públicas que se hacen en la Plaza de San Pedro. Because they're afraid that Islamic extremists might plan an assassination attempt on the Holy Father or an attack similar to the World Trade Center attack of September 11th on the Holy See, on the Vatican, on Peter's Cathedral. Desde luego ellos piensan que puede existir la posibilidad de un atentado tanto a su santidad como directamente algo similar dentro de la Plaza de San Pedro a lo que pasó allá en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Es un riesgo que se teme que puede tener efecto en cualquier momento. There are several experts of the Holy See, including the famous Italian theologian Innocent Resort, who believe that indeed the first secret of Fatima refers to the future, not to the past, as Cardinal Ratzinger 1 year ago believed. De hecho, entre algunos expertos que se citan en Italia, entre ellos el filólogo Innocent Resort, es que el secreto de Fátima se refiere también a eventos futuros, también como lo habría dicho a su vez el cardenal Ratzinger, ministro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hace algún tiempo, hace un par de años. Indeed, there was a prophecy that the Antichrist is born during the pontificate of Pius XII. Osama bin Laden was born in 1957, and a year before Pius XII died.
De hecho, también tenemos que ver esta coincidencia interesante en la muerte del Papa Pío XII, que él muere precisamente un año antes de que nace este hombre Osama Bin Laden, que es precisamente en 1957. Which is a very interesting correlation with the first secret of Fatima, because Lucia, the surviving of the three Shia children of Fatima, insisted that the first secret of Fatima refers to an event which will happen after 1957, and she said the Holy Father should only open it after 1960, because this refers to something which has to do with the time period after 57 or even after 1960, what indeed might again refer to the year of the birth of Osama bin Laden. Es algo interesante también que veamos que Lucía dos Santos, que es una de las videntes de Fátima, dijo claramente que esto tendría que ocurrir después de 1957, y de hecho cuando lo estamos hablando esto directamente y lo vemos escrito en la profecía, se dice que esto se tiene que revelar después de 1960, no en 1957, y esta es la interesante correlación que existe con el secreto de Fátima, que viene a tener cumplimiento de alguna forma en esto. Michael, then we should consider probably that the Antichrist is Osama bin Laden. And there's the possibility. There's the possibility that either he is the Antichrist himself or he is a prophet of the Antichrist. And definitely he is, let me say, an agent of the Antichrist. Bueno, sí es una posibilidad, sin duda que es una posibilidad. Podríamos también incluso pensar que no es el mismo, sino un profeta del anticristo, que es algo que también tenemos que considerar. If we read the prophecies of Nostradamus, of Michel de Notre Dame from the 16th century, we find a lot of references to a future Islamic leader which will cause the World War III. De hecho, también tenemos que ver las profecías de Nostradamus, que se remontan al siglo XVI, en las cuales se habla incluso del inicio de una tercera guerra mundial, desde luego. Yes, Michael, then the prophecies are being fulfilled somehow. Do you believe in them? Actually, 1 year ago, nobody believed in them any longer, and now we all start to believe in them again. In the year 2000, there was a great optimism all over Europe, and we believed, oh, well, fortunately, the prophecies did not come true. We reached the year 2000, we reached the new millennium, and the worst is behind us. And this was the year 2000, when also Cardinal Ratzinger published the first secret of Fatima with this very optimistic comment, claiming that it only refers to the past and to the assassination attempt on the Holy Father in 1981. But now, in the year 2001, after what happened in New York 1 month ago, we all have to revise this optimism and realize that, well, our expectations that the prophecies refer to the time before the year 2000 were wrong, and indeed it might refer to the early years of the new millennium, to this year and the future. Bueno, de hecho sí es algo muy interesante aquí que tenemos que decir, porque cuando el año 2000 se dio, la situación era que prácticamente nadie creía en las profecías en Europa mismo. Dejaron de creer, más bien. Sí, dejaron de creer. O dejamos de creer. Porque se superó el hecho del año 2000, no, ya todo lo demás quedó atrás, estamos en la nueva era, e incluso el cardenal Ratzinger en el año 2000, cuando reveló el tercer secreto de Fátima, hizo comentarios muy optimistas al respecto, decía todo esto que está en el pasado, pues finalmente allí quedó, estamos mejores, pero después del 11 de septiembre todo se tiene que revalorar, incluyendo la profecía de Fátima, porque tenemos que ver definitivamente que estos eventos podrían estarse sucediendo, y este evento en particular parece marcar la diferencia entre lo optimista que se fue antes y lo que hoy tendríamos que ser o cómo tendríamos que ser. And besides the first secret of Fatima, we had a very interesting prophecy which was only published last year by Bernadette, by the little girl who had the apparitions of the Holy Virgin in Lourdes in France. And this very famous apparition which caused a spring, a well to appear, and a well which brought healing to thousands and thousands of people who attracted millions of pilgrims every year to the city of Lourdes in the south of France. And indeed,
Bernadette of Lourdes wrote in 1858, in the year of the apparitions, a letter to the Pope, and in this letter, she predicted several events of the 20th century. She predicted in World War II, she predicted that around 1970 men will land on the moon. She predicted that science will be able to create creatures which are half man and half animals, what means she predicted a DNA or genetic experiment, and she predicted that around the year 2000 there will be a final clash between the followers of Muhammad and the Christian nations. She predicted a horrible battle, a horrible war in which 5.5 million people die, a horrible war in which a big bomb will explode, and many, many terrible deaths will be mourned by the people in the world. But at the end, she said, those who are under the sign of the cross will conquer, and the Muslims will convert to the Christian faith. Es muy largo, pero interesantísimo lo que estaba comentando, porque dice que además de la profecía de Fátima, tenemos una que tan solo el año pasado fue dada a conocer, que es la profecía de Bernadette Soubirous, de Lourdes, en Francia. Esta es una de las apariciones más habladas, porque hay muchas curaciones que se hacen con estas aguas milagrosas, muchos peregrinajes desde 1858, que es cuando esto tuvo lugar. Y esto es una carta, lo que se reveló el año pasado, que ella, Bernadette Soubirous, escribió al Papa, y que predecía, entre otras tantas cosas del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, el alunizaje del hombre allá en el Bar de la Tranquilidad, la creación de híbridos animales humanos, que es prácticamente referirse a la manipulación genética, e incluso un colapso, un choque final entre lo que sería la religión musulmana y los cristianos, una guerra entre estos dos, en la cual al final del siglo XX, de hecho, en la cual millones de hombres morirían. 5 millones de hombres morirían, por la precisión, claro, y que al final, afortunadamente, se habla de que el signo de la cruz prevalecería y que los musulmanes se convertirían al cristianismo. Y que sí, o sea que los cristianos saldrían ganadores y que finalmente los musulmanes se convertirían, pero además de ello menciona que una gran bomba explotaría. Sí. What is your opinion as investigator? Le estoy preguntando precisamente alrededor de este mensaje que quedó impreso en los campos de trigo de Inglaterra, en Chilbolton, el famoso mensaje de Frank Drake al señor Michael Heisman. De hecho, varios de estos círculos, de estas formaciones aparecieron en el verano, y uno de los antes, en mi opinión, es el que apareció el 13 de agosto en el área de Mill Hill, allá en el área de Wiltshire, y es este impresionante agrograma hecho a través de más de 400, cerca de 409, y que cubría cerca de 9.000 metros cuadrados de extensión. Es verdaderamente impresionante Algunos de los científicos que investigaron todo esto reportan que las plantas tuvieron algún tipo de afección por un calor muy muy alto, más de 400 círculos, y por otro lado también se reportaron estas extrañas esferas luminosas, al igual que en la cara, esto yo lo añado, al igual que en la cara y el mensaje de Chilbolton, que estuvieron la noche previa a que estas figuras aparecieran en los campos de cultivo ingleses. De hecho, este agrograma en particular apareció como titulares en muchos de los principales periódicos europeos, algo muy sorprendente porque en los últimos años se habían olvidado, casi porque era una cuestión de rutina, que cada año aparecían estos círculos en los campos de cultivo, pero esto llamó la atención, era tan grande que justamente lo hicieron aparecer en todos los titulares. Muchas teorías e hipótesis en relación con que esto había sido un fraude, con que había sido fabricado por seres humanos, pero realmente las investigaciones han arrojado que es muy difícil, prácticamente imposible poder realizar estos crossing en solo una noche por estas personas. Por lo tanto, es menos probable esta hipótesis que el hecho de que sea de un origen diferente, Michael. Y esto particularmente si notamos el factor de la impresionante precisión que tienen estas figuras, que sin duda es algo muy, muy impresionante. Michael, yo esto lo estaba diciendo para que pudiéramos dar una introducción a todo el público de todo esto que ha venido pasando, como si se fuera preparando de alguna forma la situación, porque también dentro de todo este marco de la aparición de los círculos, tuvieron lugar estas dos nuevas formaciones que tampoco se les pudo dar una explicación, y es justamente acerca de este radioobservatorio del cual hablábamos.